El dueño del ingenio murió poco después de que terminaron de construir la casa grande. Fue una lástima que no tuviera la oportunidad de disfrutar los breves días de riqueza que vio la hacienda al florecer. La casa grande era amplia, con las paredes cubiertas de espejos. Dichos espejos estaban distribuidos de tal manera que eran una especie de circuito cerrado de videovigilancia. Permíteme explicarte por qué. Los espejos de las recámaras estaban colocados con la inclinación adecuada para poder ver, mediante reflejos, la sala en la planta baja, la enorme recepción, la cocina y la entrada. Podrías encender una vela en el comedor e instantáneamente se iluminaba la casa entera. Luego de que el señor murió, sus hijos mandaron quitar los espejos, con mucho cuidado, evitando romperlos, pues según todos en la hacienda sabían, era casi mortalmente peligroso romper un espejo en el cual se hubiese reflejado algo que no perteneciera a este mundo, al mundo de los vivos. Alguien te observa en la oscuridad presenta. La gran casa de los espejos. Esos terrenos albergan lo que alguna vez fue un ingenio azucarero en pleno funcionamiento. Este es el lugar donde se procesaba caña para obtener azúcar. La maquinaria trabajaba día y noche y el sonido que producía era como un murmullo que se escuchaba a todas horas en el pueblo de al lado. Esa hacienda conoció un periodo de esplendor seguido por una inexplicable ruina. En menos de 10 años, el lugar quedó abandonado y el pueblo regresó a vivir en la pobreza. Pero cuando producía riquezas, el dueño se dio el lujo de construir la casa grande a su entero gusto y con exóticas exigencias. Sus hijos creían que el señor mandó tapizar las paredes con espejos porque le gustaba espiar a los empleados y a las visitas. Si alguien se paraba en el pesado portón de madera de la entrada, automáticamente aparecía su reflejo en la habitación principal. Cuando de la cocina empezaba a salir el picante aroma de los chiles asados, el dueño inmediatamente veía, desde su cama, a las cocineras frente a enormes ollas de mole. Además, la habitación principal tenía una privilegiada vista hacia el centro de la hacienda. Al fondo el ingenio, el molino, las casas de los empleados, una amplia fuente y el camino de la entrada, por donde desfilaban los caballos hasta el establo. Esa habitación era una especie de panóptico, donde se podían ver todos los rincones de la hacienda. Era una muy avanzada obra que en esos rudimentarios tiempos sorprendía y asustaba, ya que no era necesaria la tecnología moderna que permitiera, en todo momento, observar el comportamiento de los demás. Ahora que sabes cómo estaba distribuida la casa grande, te contaré cómo murió el dueño de la hacienda. Una noche, el señor, que justo acababa de conciliar el sueño, se encontró rodeado de un espantoso silencio. Se sobresaltó al notar que hacía falta el constante e interminable ruido de la maquinaria del ingenio. Si en el pueblo se alcanzaba a oír el rumor de las máquinas, mucho más en la casa grande. Pero todos ya estaban acostumbrados y hasta los arrullaba por las noches y les ayudaba a conciliar el sueño. Se levantó de la cama, caminó hacia el balcón. No era su intención evitar hacer algún ruido, pero inexplicablemente el silencio que provenía de la torre al final de la hacienda absorbía cualquier sonido y el hombre sentía que estaba en una cámara de vacío. Abrió las ventanas y salió al balcón, desde donde el sereno comenzó a impregnar el ambiente de humedad. La luz de la luna hacía brillar el empedrado camino que conducía al ingenio. A la entrada de este, las carretas cargadas con cañas empezaron a sacudirse. Luego se escucharon los tiros de una escopeta. El señor se extrañó y estuvo a punto de regresar a su habitación para tomar su arma, pero la curiosidad por saber lo que estaba sucediendo lo mantuvo como observador en primera fila
del insólito espectáculo que estaba a punto de presenciar. El ingenio debería estar trabajando y las máquinas tendrían por fuerza que estar dando el máximo esfuerzo. De la entrada de la alta torre salió una mujer. Llevaba encima un vestido blanco, holgado. El viento lo sacudía y de pronto la mujer se perdía entre esa mancha blanca que la envolvía. Su cabello iba suelto y que ondulaba también sacudido por el viento, por momentos le cubría el rostro. El señor trató de identificar a la misteriosa mujer, pero no podía lograr ubicar de quién se trataba. La penumbra de la noche ayudaba a que su identidad se mantuviera oculta. Al lado del camino estaba el establo, la casa de empleados, la casa de las cocineras, el molino, el garaje de las carretas, y todos tenían las puertas abiertas. El hombre tenía impuesta la orden que después de las 9 de la noche, todas las puertas debían mantenerse cerradas. La luz que salía de todos estos lugares temblaba, ya que los interiores estaban iluminados por velas que amenazaban con apagarse en cualquier momento. El señor no se había dado cuenta que la puerta de su casa también estaba abierta. No se había tomado la molestia de comprobarlo al mirar el espejo frente a la cama. Él permaneció petrificado desde el balcón. Vio que la mujer estaba armada y se sobresaltó. El rifle que ella portaba no se lo había visto a ninguno de sus empleados. Pensó por un momento que probablemente ella venía con algún grupo de bandidos. Entonces miró a su alrededor para localizar a algún otro cómplice de la intrusión, pero no encontró a nadie. Descartó inmediatamente la idea cuando vio la cara de la mujer. El rostro estaba descarnado. La sonrisa era horrible. No tenía labios y los dientes se asomaban por entre pedazos de carne, que en conjunto mostraban una macabra expresión. La mujer se sintió observada y dirigió la mirada hacia el balcón, donde clavó los ojos en el hombre que estaba más que asustado. Las mejillas de ella se contrajeron y los dientes se separaron, tras lo cual se oyó una siniestra carcajada que retumbó en todas las esquinas de la hacienda. El hombre sintió un escalofrío, acompañado de un sudor frío que lo hizo encogerse de hombros y retroceder un par de pasos hasta donde pensó que la mujer ya no lo estaba viendo. Ella siguió caminando. Se detuvo frente a la puerta, pero el hombre no pudo ver eso. Solo sintió una profunda incertidumbre y miedo. Entonces sonó la campana de la entrada. Era la mujer. Quería entrar. El señor volvió temblando a su habitación. Acababa de recordar quién era la mujer que ahora intentaba acceder a la casa. Sus sentidos estaban bloqueados y tenía la boca seca. No se concentró más que para buscar un revólver que tenía al lado de su cama. Ignoró que en uno de los espejos ya aparecía reflejada la horrible mujer. Tomó el arma entre sus temblorosas manos y revisó si estaba cargada. De alguna manera se sentía seguro, pues la pesada puerta impediría que alguien entrara sin permiso. Sin embargo, cuando caminó de regreso al balcón, en uno de los espejos vio que el portón estaba abierto de par en par. La mujer estaba parada en el umbral. Tenía en las manos el mecate que hacía sonar el badajo de la campana y no dejaba de hacer ruido con él. De pronto, él vio la figura de la mujer también parada en la cocina, en el espejo que mostraba la recepción y en las escaleras, pero también en el espejo que lo reflejaba a él. El hombre cayó al piso. Entonces la mujer abrió la horrible boca y él escuchó una voz por encima del hombro que le dijo: «Si sientes que tienes ganas de gritar, te recomiendo ampliamente que lo hagas».
Ella era la primera dueña de las tierras. Él no le pagó ni un centavo cuando se apropió de las hectáreas de terreno y ahora ella estaba frente a él, a punto de cobrar lo que se le había quitado. El reflejo de la mujer en todos los espejos alzó la escopeta y la apuntó hacia el hombre. Entonces también levantó el arma y la apuntó hacia uno de los espejos de la izquierda, luego hacia el que tenía enfrente, después al que estaba a su derecha. Tantos espejos repetidos le impidieron ver que la mujer estaba parada a la entrada de su puerta. Él vio que ella, después de levantar la escopeta, se la llevó a la frente y se disparó. Automáticamente el espejo donde se reflejaba él se quebró y cayó al piso haciendo un horrible escándalo. Segundos después, el hombre sintió que se paralizaba y ya en el piso se empezó a retorcer. Un fulminante infarto estaba por cobrar su vida. Sus ojos estaban desorbitados. En el exacto segundo en que oficialmente quedó muerto, las máquinas del ingenio comenzaron a funcionar nuevamente. Al día siguiente, una de las empleadas, cuando entró a la cocina, miró el espejo que estaba colocado al lado de la estufa, y vio con espanto el rostro y la mirada de horror que habían quedado grabados para siempre en la cara del dueño de la casa. Esa horrible escena se repitió en todos los espejos y todos los empleados y los hijos tuvieron la desafortunada suerte de ver el grotesco gesto que hizo el padre antes de morir. A partir de esa noche, los empleados y los hijos del señor aseguraban que alguien los observaba a través de los espejos, y todos recordaban que al señor le gustaba espiar a los demás. Estaban seguros de que el hombre seguía habitando esa casa en los reflejos. Además, en ocasiones los espejos mostraban versiones distorsionadas de aquellos que se paraban frente a estos. El ingenio cerró 4 años después, por un incidente con la maquinaria. Algún día habrá tiempo para contar esa historia. Estamos muy cerca del final de temporada. Reúnete con tus amigos, apaguen las luces y escuchen las listas de reproducción por temporadas que hemos creado para ustedes. No olviden que al caer la oscuridad, otras leyes rigen la noche. Alguien te observa en la oscuridad. Con esta colección de microrrelatos despedimos a la 7ª temporada. Próxima semana regresamos con la 8ª temporada. Ayúdanos a crecer compartiendo nuestro trabajo con tus amigos. Reúnanse y escúchenlos con la luz apagada. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Microcuentos para quitarte el sueño 3. Es la 5ª noche seguida que mi hijo me despierta porque dice que hay alguien en su habitación, debajo de su cama. No quiero que parezca que soy una mala persona, pero desearía poder dormir tranquila una noche completa, pues después de que me despierta, no puedo lograr conciliar el sueño nuevamente. Es extraño, porque esto nunca antes había ocurrido. Bueno, no desde que mi hijo murió. Mi hija había avanzado mucho en sus clases de natación. Ayer fue su primer día en la fosa de clavados. Hoy, por la mañana, me rogó que ya no la llevara a sus clases. Me dijo llorando que en el fondo de la fosa había otra niña, de su edad, que los jalaba hasta abajo para ver cuánto tiempo aguantaban la respiración. Sospechaban que la anciana se había robado a los niños. Se suponía que se los había llevado con engaños. Alguien puso una denuncia porque escucharon el llanto de los pequeños proveniente del interior de la casa de esta señora. Cuando la policía llegó a buscarla,
Ella salió muy tranquila a ver de qué se trataba. Le preguntaron dónde estaban los niños. La anciana metió las manos a su mandil y de las bolsas sacó un par de panecillos. «Aquí», dijo la señora, entregándoles el par de panecillos a los policías. A medianoche sonó el teléfono. Era el encargado de la recepción. Me dijo que las cámaras acababan de captar la intrusión de una persona desconocida al hotel. Me pidieron que por seguridad no abriera la puerta de mi habitación. Me tranquilizaron diciéndome que habían activado un protocolo de seguridad para localizar al intruso y sacarlo del edificio. Tardé un poco en dormir ya que me quedé pensando en la llamada que acababa de recibir. Al día siguiente desperté y la puerta de mi habitación estaba abierta. No había nadie a mi alrededor. Todo estaba en su lugar y mis pertenencias estaban intactas. Cuando bajé a la recepción, le comuniqué al encargado que la persona que ellos habían visto por las cámaras se había metido a mi habitación mientras yo dormía, pero que no se había llevado nada y todo estaba aparentemente bien. El recepcionista estaba desconcertado. Me dijo que nadie me había marcado y que no tenía ningún reporte de algún intruso en el hotel. Cuando escuché que mi esposo llegó a casa y abrió la puerta, corrí inmediatamente a nuestra habitación y me metí al closet. Planeaba esperar hasta que entrara a la recámara y entonces saldría gritando y moviendo los brazos para asustarlo. Me imaginé la cara que pondría. Casi no podía contener la risa. Aguardé en silencio, escuchando atentamente el momento en que él entrara por la puerta. Mientras lo hacía, noté que había alguien más en el closet, a escasos centímetros de mí. Me dijo susurrando: «Guarda silencio, no nos vaya a descubrir». Si te gustan nuestros relatos, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún estreno. Esperamos tus comentarios. Alguien te observa en la oscuridad.